Minutos. Entre los temas económicos más importantes para cerrar esta semana está la fuerte tensión que hay entre varios sectores empresariales o dos sectores empresariales, dos sectores muy importantes para la economía. De un lado, el sector de la construcción de la vivienda, de otro lado, los productores de acero. Esto a raíz de unas decisiones que recientemente ha implementado el gobierno nacional, imponiendo salvaguardias, medidas proteccionistas, inclusive con aranceles de hasta el 30% a importaciones de productos relacionados con la industria del acero para proteger los empleos, para proteger esta industria nacional. Hay peticiones en este sentido, inclusive de compañías muy importantes como Acerías Paz del Río, que han dicho que las importaciones de acero, principalmente de países como China, pues pueden quebrar este negocio, pueden afectar muchos empleos. El gobierno toma cartas en el asunto a través de varias medidas implementadas desde el Ministerio de Comercio, pero ahora salen los constructores de vivienda a decir que piensen también en ellos, que analicen mejor la situación, porque estos salvaguardias, estos gravámenes van a encarecer los costos de la construcción de las viviendas en Colombia, encareciendo sus precios y afectando todavía más a este sector que sigue muy debilitado con varios meses consecutivos en caídas sobre sus ventas. Así que esa es la tensión que hay en este momento entre esos dos sectores. El Ministerio de Comercio dice en los últimos minutos que estas medidas para proteger a la industria del acero no van a tener un impacto muy grande sobre los precios finales de las viviendas. Así amanecemos hoy en la economía en medio de estas tensiones, Néstor. Por un lado, la protección a esa industria, Acerías Paz del Río, los productores de acero y de hierro en Colombia. Por el otro lado, los efectos en contra en el sector de la vivienda, que es, por otro lado, un gran dinamizador de la economía en Colombia. Señor Ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Ministro, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Néstor. ¿Cómo está? Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Ministro, sé que esto es un dilema para ustedes, para los economistas. ¿Por qué el gobierno decide proteger la industria del acero y decide causar el riesgo para el sector de la construcción? Como usted lo dice, ese es siempre el dilema de la política económica. Y lo que hicimos fue una estimación de las consecuencias potenciales de las cosas que el presidente más insistió en tener en cuenta, y lo que nosotros encontramos en el ministerio es que, por ejemplo, una vivienda de interés social de 100 millones de pesos, el aumento en el costo podría llevarla a valer no 100 millones de pesos, sino 100 millones 500 mil pesos, un aumento de medio punto porcentual. Para estar muy seguros, se le pidió un concepto al Ministerio de Vivienda que decía pues que bajo otros escenarios de pronto un poco más de cautela, más alarmista, si se quiere, incluso podía llegar a 1,5 millones más, o sea, una casa de 100 millones que se suba a 101,5 millones. Entonces, claro, pues cada peso cuenta para el que está comprando vivienda, pero de que se hable de un disparo grande en el costo de la construcción, creo que no es una preocupación que debe haber. Esos son los costos, obviamente, y uno tiene que tener en cuenta los beneficios. Y los beneficios son no solo esta protección de empleos en el sector de las siderúrgicas, en últimas, cualquier sector que se enfrenta a la competencia del comercio internacional, pues potencialmente pierde empleos, y sin embargo, en general, uno sabe que el comercio internacional tiene la ventaja de traer precios bajos al país, y eso no se puede descontar. Pero lo que vinimos discutiendo durante estos meses con la industria siderúrgica es el potencial a futuro de esta industria de transformarse en una industria de más alto valor agregado, que produzca aceros planos, verdes, que ahorita le cuento un poco de eso porque nos interesa en términos del futuro del país, pero pues concluimos que aquí es una política industrial que tiene sentido y el costo pues no es excesivo. Señor ministro, las abuelas decían, de pronto sale lo comido por lo servido. Como el sector de la construcción de vivienda está alicaído en general, todo el segmento de obras públicas en Colombia, podría pasar, le pregunto si ustedes lo estudiaron, que se debilite al final toda la industria que vive del acero y que efectivamente le ponemos la salvaguarda, subimos los aranceles para el acero importado, pero vamos a consumir menos acero en Colombia por los efectos derivados del aumento de costos? No, como le digo, el aumento de costos que se estima es bastante bajo para
digamos, el efecto para la construcción es relativamente bajo. Y lo que estos aranceles hacen es frenar el ingreso de aceros de otros países donde reciben una serie de subsidios y permitir que ese mercado lo llene la industria nacional, que es una industria en la que hay un nivel de competencia importante y que tiene unas tecnologías que cuando operan sin enfrentarse a unos subsidios en cierto sentido que distorsionen los precios, dan unos precios competitivos. Entonces, no, yo no pensaría que ese escenario de las abuelas en este caso fuera a ser cierto. Ministro, ¿pero es Colombia autosuficiente en materia de producción de acero o cuánto tenemos que importar sí o sí de otros países? Hay muchos tipos de aceros que importamos. Por ejemplo, los aceros planos que no fabricamos en el país. Aquí lo que se está imponiendo es una de protección de los elementos de la producción de acero donde Colombia puede suplir de barras y algodón. Y además, por ejemplo, en el caso de las barras de acero, el que aplican estas 2 medidas que se tomaron después de las primeras 29.529 toneladas de acero importadas. O sea, realmente, pues no sería un escenario realista. Sí, ministro, para estos efectos, ¿qué diferencia hay entre el acero que estamos hablando, que es el que va a tener la salvaguardia, que es alambrón de hierro y acero, y el acero en barras? Entonces, tienen usos diferentes, ¿no? Los dos se usan en construcción. El de barras es la varilla que uno ve cuando está en una obra. El alambrón tiene usos como incluso fabricar puntillas, hacer mallas de acero como cercas. Entonces son del sector, pero cada uno tiene su mercado distinto. En el caso del primero, se pasa es una protección en el área andina. Entonces las importaciones de la comunidad andina que sobrepasen las más o menos 30.000 toneladas van a tener un arancel del 14.5%. Todo el mundo sube un arancel del 5%. Países con los que no se tiene tratado de libre comercio, que esa es la otra cosa. Aquí no nos estamos protegiendo contra todas las importaciones del mundo. Eso es un error que no puede cometer en este análisis, sino que estamos imponiendo medidas de defensa comercial. Ministro, están dando unos subsidios que distorsionan el mercado. Sí. Ministro, le estoy perdiendo un poco la comunicación. Voy a intentar hacer esta pregunta porque se está poniendo en modo circunvalar. No sé si el ministro... Sí. No sé si él me está escuchando ahí esta pregunta, sí, pero hay una expectativa muy grande ahora en el sector, así como en algún momento se generó una expectativa en el sector hidrocarburos por la creación de una nueva planta regasificadora en el Pacífico. Ahora hay una gran expectativa por la supuesta creación de una nueva fábrica de producción de aceros planos. Esa la va a construir el gobierno porque se necesitarían inversiones de unos $500 millones, o quién la va a construir, dónde, cuándo estaría, y si se llegara a materializar este proyecto, pues se eliminarían estas aranceles que ustedes están imponiendo en los últimos días. Excelentes preguntas, porque este es un proyecto que de verdad nos parece emblemático que ejemplifica el tipo de política industrial que hace. Entonces, estamos hablando de una planta de aceros planos que hoy en día no se fabrican en el país, se utilizan para hacer electrodomésticos. ¿Quién lo construiría? Lo que tenemos claro aquí es que este es un trabajo que tiene que hacerse con el sector privado y que requiere apoyo del gobierno en algunas políticas. Por ejemplo, en el caso de los aceros planos, también hay subsidios que distorsionan los precios internacionales por parte de ciertos países. En este modo, no tenemos protección contra esos subsidios, porque no lo producimos acá, no estaríamos protegiendo ninguna industria nacional. Lo que estamos haciendo en este momento en conjunto con
la industria, vinculados con las empresas siderúrgicas y con la Cámara de Andy, es lo que se conoce como un estudio de prefactibilidad. Los ingenieros y también los expertos financieros sientan a hacer un estudio de cómo cuadra el negocio para tener una planta de aceros planos con potencial de exportación y lo otro, perdón, que es muy importante y es clave, es verdes. Si el acero hoy en día, al producirse unas emisiones de carbono, mayor parte del carbón que se utiliza para calentar esa mezcla. La huella. Y queremos... Sí, le pregunto, ¿la competencia de la industria colombiana hoy es fundamentalmente China o cuáles son los países de los cuales estamos trayendo acero en alambrón o hierro en alambrón? Bueno, en este momento depende un poco de cada sector específico del acero. La salida en el caso de las barras de acero se hizo frente al área andina, precisamente por un estudio que se hizo de un asentamiento de Perú. En el caso de acero, la medida de protección se implementa frente a países contra los que no hay TLC. Usted menciona China, es cierto que este es uno de los países, pero también es importante dejar en claro que esto no es solo China, hay otros países, incluyendo Turquía, Rusia, que tienen estas medidas y frente a cuáles la medida que toma efecto. ¿Y son en ese orden China, Rusia y Turquía? Sí, es China, Rusia, Turquía, una proporción muy grande del mercado, pero pues destaco ahí que no... Vale, se me perdió, se fue el ministro, antes se aguantó la llamada. ¿Me oye? Ministro, lo estoy perdiendo. Sí, se me está yendo la señal. ¿Dónde anda? Ni siquiera estoy... No, aquí, ni siquiera en la circunvalar. Ni siquiera en la circunvalar. Pero, ¿me escucha? Yo lo oigo. Ahí ya. Ministro, le agradezco estos minutos, lo dejo. Bueno, no, muchas gracias. Gracias, es la respuesta del ministro de Comercio a esta alerta.